poner a grabar. Eso. Bueno, así retomando rápidamente, este es un archivo Word donde está descrita la metodología para desarrollar el balance, el cálculo del balance hídrico. Uno de los primeros cálculos que vamos a hacer tiene que ver con el cálculo de la ETP, donde la evapotranspiración potencial tiene una serie de índices, el índice de calor anual, el índice, hay una constante que tiene que ver, constante local de ese índice. Vamos a ver que en ciertas situaciones yo puedo encontrar el valor de una evapotranspiración potencial de un área, pero en función de en qué lugar del planeta me encuentro, ¿sí? Vamos a usar un factor de corrección de la ETP, que es un método ya desarrollado por Dunn y Leopold en 1978. Y a partir de esos cálculos vamos a seguir hacia adelante. Entonces, bien, vamos a ir con esta presentación ahora. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es una gráfica donde me representa, ¿sí? En uno de los ejes son los meses del año, y en el otro es la precipitación medida en milímetros. Entonces fíjense que hay tres curvas, ¿sí? Una curva es la... Profe, sí. No estamos viendo el un gráfico. Perdón, ¿no se ve? A ver. Estamos viendo el Word. Ah, ok. Ok, ahí dejé de compartir. Ahí voy de nuevo. A ver, díganme ahora. ¿Ahora? Ahora sí, balance hídrico. Eso, balance hídrico. Perfecto. ¿Ahora sí ven el gráfico? Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, en este gráfico, como les decía, nosotros tenemos los meses del año y tenemos la precipitación medida en milímetros. Entonces hay tres curvas particulares que nos interesan a nosotros cuando hablamos de una cuenca, que tienen que ver con la curva de la precipitación, ¿sí? Cómo se mueve la precipitación durante el año. La curva de la evapotranspiración potencial, que en este caso es la curva azul, y la curva verde punteada, ¿sí? Que es la de evapotranspiración real. Entonces, fíjense que cuando nosotros, este es un gráfico hipotético, ¿sí? Donde nos está mostrando que durante los primeros meses del año nosotros tenemos un nivel de precipitación alto, ¿sí? Y la evapotranspiración potencial y la real tienen el mismo valor. Entonces, en esa intersección lo que nosotros vemos es que como hay más precipitación, vamos a tener un excedente, ¿sí? Un excedente de agua. Ese excedente de agua seguramente va a tener algún proceso, por ejemplo, de escorrentía, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que el suelo en este momento, ¿sí? Está en capacidad de campo y que realmente hay un excedente de agua que se va a transportar de alguna forma. Pero fíjense que cuando la precipitación empieza a disminuir, la evapotranspiración potencial se empieza a diferenciar, ¿sí? De la evapotranspiración real, hay un momento, ¿sí? Un par de meses, aquí representados con estas líneas, donde el suelo hace el consumo, ¿sí? De su reserva de agua, ¿sí? Entonces aquí hay un momento donde las plantas van a estar utilizando el agua que está disponible en el suelo. Pero después, como la precipitación sigue bajando y la evapotranspiración potencial sigue aumentando, hay un par de meses donde nosotros decimos que tenemos déficit de agua, ¿sí?
Cuando la precipitación empieza nuevamente a aumentar, ¿sí? ¿Qué sucede? Esa precipitación va a justamente a recargar, digamos, al suelo, ¿sí? Entonces ahí decimos que hay una recarga de la reserva. ¿Hasta qué momento? Y hasta el momento que llegue a su capacidad de campo. Entonces, ahí nuevamente vamos a decir que tenemos un excedente de agua, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esto nos permite evaluar, porque nosotros decimos, bueno, estamos en realmente hay déficit a pesar de que bajen las precipitaciones, sí, no, cómo favorece o desfavorece a la vegetación esta situación. Bien, entonces estos gráficos nos sirven como para hacer ese tipo de análisis. Entonces, suponiendo que nosotros partimos, ¿sí? De una situación donde tenemos la temperatura media mensual y tenemos la precipitación media mensual, ¿sí? de un área cualquiera, nosotros decimos que, bueno, sobre la base de estos datos de temperatura y precipitación, lo que queremos hacer es calcular justamente el balance hidrológico para un bosque. A ver, déjame que me tapa la... A ver, ya estoy con ustedes. El balance hidrológico para un bosque cerrado de una profundidad, o sea que tiene una profundidad radicular de 2 metros, es un suelo franco arenoso fino y está ubicado a 26 grados latitud norte, ¿sí? Esto de ver tablas es algo que vamos a ver ahí más adelante, que ya les mostré en el archivo de Word. Y por último, realizar el gráfico, ¿sí? Entonces, a partir de esta información, nosotros tenemos una serie de tablas que nos van a ayudar para ir resolviendo esta situación, donde, por ejemplo, la tabla de capacidad de retención, según la textura de la formación superficial, me dice que para cada tipo de suelo tengo una capacidad de retención. Con esa capacidad de retención, ¿sí? Que nosotros decíamos recién que tenemos un franco arenoso, ¿sí? Esa capacidad de retención es de 150 milímetros por metro, y con una profundidad radicular de 2 metros, me dice que mi capacidad de campo es de 300, ¿sí? Este dato es importante porque después, en un momento dado, vamos a hacer algunos cálculos teniendo en cuenta esta capacidad de campo. Muy bien. Vieron que nosotros aquí les hacemos la propuesta de que nuestra cuenca está ubicada a 26 grados latitud norte. Resulta que con esta tabla nosotros tenemos que para la latitud norte no tenemos el valor de corrección de la evapotranspiración estándar en función de la latitud exactamente para 26. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es encontrar cuáles son los factores que van a estar, los factores de corrección para cada mes para esa latitud. Bien. Bueno, acá ya pasamos, así que voy a dejar de compartir esta. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, bien. Bien. Bueno, ahora voy a compartir un archivo Excel. En este archivo Excel, ¿sí? Lo que tenemos
A ver. Ja. Bueno, esta era la parte compleja de los cálculos, porque nosotros partimos de una temperatura, ¿sí?, media mensual, partimos de una precipitación y tenemos que calcular la ETP. En la ETP, ¿se acuerdan que vimos que había una serie de fórmulas, ¿sí?, para calcular la ETP? Nosotros ¿Qué tenemos es la evapotranspiración potencial, ¿no? Para recordar. Exacto, Sí. para recordar, tenemos una serie de fórmulas, ¿sí?, donde tenemos que calcular un índice calórico anual y tenemos que calcular un factor A, y para eso tenemos que calcular los índices calóricos mensuales, ¿sí? Entonces, a ver, vamos arriba nuevamente. Yo tengo una fórmula, ¿sí?, que es 16 por 10 por B5, que es la temperatura, ¿sí?, sobre este valor que está relacionado aquí, que es nuestro índice A. Tony, si vos me recordás el nombre del índice, te voy a agradecer. Eso, perdón, no, sobre el índice, I es el índice calórico anual, ¿no? Y A es un coeficiente que es función del índice calórico mensual, ¿no? Que la ecuación de Short-Wave-Matter lo considera. Tal vez tendríamos que ver el Word donde está la ecuación, Exacto. si no es muy complicado A ver, para explicar. vamos a ver. Díganme qué están viendo ustedes. Acá estamos viendo la planilla de cálculo. ¿Siguen viendo la planilla? Sí. Ok, bien, entonces vamos. No sé cómo hacer para mostrar dos archivos al mismo tiempo. No, y volvemos nomás a ver el Word, ver la fórmula. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Esto es mucho más fácil cuando nosotros tenemos un aula, un pizarrón. Bien, acá está. ¿Ven ahora? La evapotranspiración potencial se calcula como 16, ¿sí?, por 10 multiplicado la temperatura media mensual sobre el índice calórico elevado a la constante, perdón, el índice calórico anual elevado a la constante A, que es la constante local del índice. Para calcular esa A, ¿sí?, uno tiene que responder a esta ecuación. 675 por el índice calórico anual, por 10 a la menos 3 al cubo, menos 77,1. ¿Ven? Es una ecuación aquí bastante larga. Y para calcular ese índice de calor anual, lo que necesitamos hacer es la sumatoria de los 12 meses, tomando la temperatura media mensual sobre 5 elevado a la 1,514. Todo esto, ¿sí?, nosotros se los estamos mostrando directamente en el archivo aquí en el Excel, ¿sí? Entonces todo ese cálculo, ¿sí?, está representado acá. Pero ¿qué pasa? O sea, ese cálculo está representado aquí y entonces nosotros vamos a obtener el valor de evapotranspiración potencial para cada mes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto está calculado sin el ajuste respecto a la latitud. Entonces, por eso nosotros necesitamos generar
una fila más donde tengamos el ETP ajustado en función a la latitud, ¿sí? Para ello, lo que tenemos que hacer, esto es muy loco porque vamos a saltar de un lugar al otro. Ustedes ténganme paciencia. Aquí. Para poder hacer la ETP corregida o ajustada, lo que nosotros necesitamos hacer es esa ETP que calculamos recién por el factor de corrección, ¿sí? Y ese factor de corrección sale de justamente esta tabla donde, si nosotros estábamos hablando de un factor, de una latitud de 26 grados norte, tenemos que encontrar cuál es el valor que le corresponde. Por ejemplo, para enero va a estar entre 0,92 y 0,87. ¿Qué se les ocurre que podría hacer para encontrar cuánto vale el factor de corrección para este mes entre 20 y 30 grados latitud norte? ¿Alguien tiene alguna propuesta? Ahora no. Interpolar. Exactamente, entonces hacemos eso. A ver, ahí ya voy a ir, bueno, vamos una última vez aquí al Excel, pero lo que ustedes exactamente dijeron, lo que vamos a hacer es justamente interpolar, ¿sí?, ese valor de factor de corrección para cada mes, y lo que hacemos es a la ETP que encontré, la voy a, ¿sí?, le voy a aplicar, me fui a la fila siguiente, aquí, lo que voy a hacer es multiplicar la ETP que encontré por ese factor de corrección para que me dé la ETP ajustada, ¿sí? Entonces ahí considero para cada mes el valor del factor de corrección que corresponde. Muy bien. Se hace para extrapolar, como decíamos, se hace una regla de 3 simple, ¿no? O sea, si para 20 el índice es tanto, para, ¿no?, 26 será, ¿no?, exacto. algo así, ¿no? O lo que hacemos es, ahí en la tabla, vuelvo aquí, que también lo vamos a ver. A ver. Si yo tengo que es 0,87 y 0,92, a esto hago la diferencia, lo divido en 10 partes y tomo 6. Y sumo, o tomo 4 y sumo o resto alguna de las dos. O sea, eso es un cálculo que ahí lo hacemos fácilmente en el Excel. Bien. No obstante, también hay disponible en la bibliografía tablas que te da por cada grado y, ¿no?, y fracciones de grado, te da esos índices, ¿no? O sea, perfecto. Sí. Cuestión de buscar O sea una que, bibliografía especializada en balance hídrico, y sí, existe, ¿no? Sí. exacto. Existen, están tabulados, porque como está indicando de acuerdo a la latitud y a la longitud, cuál es la incidencia de la radiación solar, y por lo tanto también cuál es el índice calórico, ¿no? Entonces, y en función de la temperatura y el mes, uno puede, por eso está tabulado para las distintas ubicaciones de las cuencas hidrográficas que se quiera estudiar. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Entonces,
yo creo que esta primera etapa, esta primera parte, quizás puede ser como la más, digamos, la más engorrosa respecto al cálculo, pero una vez que tenemos, a ver, ahí ven el cursor, una vez que tenemos, entonces, la temperatura, la precipitación, calculamos la ETP, hacemos el ajuste de la ETP, empezamos a hacer los cálculos que nos van a ir determinando los valores que necesitamos para hacer nuestra gráfica. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la pérdida potencial acumulada. ¿A qué es igual esta pérdida potencial acumulada? Para todos los meses donde la diferencia entre la precipitación y la ETP sea mayor que 0, vamos a decir que a ver, me salté un paso, ¿no es cierto? Sí, me salté un paso, perdón. Lo que hacemos es lo que está pintado aquí. Le hacemos primero la precipitación menos la ETP. Entonces hacemos la diferencia entre la fila de precipitación menos ETP. Vamos a tener en algunos momentos valores positivos y en este caso de este ejemplo, en otros meses vamos a tener valores negativos, ¿sí? Una vez que hacemos esa diferencia, ahí sí, entramos en lo que se llama la pérdida potencial acumulada. En la pérdida potencial acumulada tenemos dos reglas. Una es que para todo mes donde esa diferencia de precipitación menos ETP sea mayor que 0, la pérdida potencial acumulada vale 0, ¿sí? De forma genérica. Mientras que para todo mes donde esa diferencia me da menor que 0, esa pérdida potencial acumulada va a ser para el primer mes, o sea, va a ser el valor de la pérdida potencial del mes anterior más esa diferencia. ¿Qué quiere decir? Que para el mes de junio, ¿sí? Vamos a tener 0 es la pérdida potencial del mes anterior, o sea, cuando ustedes lean este M-1, se refiere al mes anterior, más el valor de la precipitación menos la ETP. Entonces aquí me queda menos 31. Para el mes de julio voy a tener este menos 31, menos 33, menos 64. Menos 64, menos 18, menos 82 y así sucesivamente hasta aquí. Pero en este mes, en el de octubre, ahí tengo que tener en cuenta que se cumple la primera regla, ¿sí? La diferencia me da mayor que 0, entonces la pérdida potencial acumulada es 0. Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta hasta ahí, si no sigo, porque tenemos varias filas para desarrollar. Seguimos. Seguimos, profe. Lo Dale. mismo Cuando hagamos tenés el que releer práctico todo de nuevo van a antes de surgir hacer. dudas. Bien, seguimos. Solamente decir que en esos meses donde la precipitación es mayor que la evapotranspiración potencial ajustada, las pérdidas potenciales acumuladas es 0. O sea, ¿por qué? Porque no hay pérdidas. Llovió más que la evapotranspiración, ¿no? En O sea, esos meses, en el gráfico lo veíamos como esos meses de exceso. ¿Se acuerdan al principio? sí. Claro, porque llueve más que la evapotranspiración potencial, ¿no? Exacto. Es como que hay exceso. Por eso las pérdidas son nulas. Exacto. La pérdida potencial es nula. Sí. Ahora, una vez que pasamos
¿sí? De la pérdida potencial acumulada, vamos a ver entonces cuánto es el agua almacenada, ¿sí? Entonces, para el agua almacenada, los meses donde la precipitación era superior, donde no había pérdida potencial acumulada, nosotros decimos que nuestro suelo está en capacidad de campo, ¿sí? El tema es qué pasa en esos meses donde nosotros tuvimos una pérdida potencial acumulada con estos valores aquí negativos. Para encontrar los valores que corresponden al agua almacenada, nos tenemos que referir a una tabla. A ver, esta tabla. Thornway desarrolló estas tablas, ¿sí? Realmente para las capacidades de campo, entre capacidad de campo 25 hasta capacidad de campo 400. Y eso está disponible en la bibliografía también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, si acá tengo el valor de 270, no. Si tengo el valor de la pérdida potencial acumulada de menos 31, tengo que ver cuánto es el agua almacenada. Entonces, vengo hasta, a ver si no. Vengo hasta el valor de menos 31 y digo el agua almacenada es de 270, ¿sí? Y ese es el valor que agrego a mi tabla. Así sucesivamente, y entonces uno va encontrando. Para menos 64 es 242, para menos 82 es 228 y para menos 97 es 216. Bien, esto era agua almacenada. Lo que nosotros vemos es como... ¿sí? Ahí, por ejemplo, la humedad en el suelo tendría que ser la capacidad de campo menos 31, que es la pérdida del mes de junio. Pero resulta que la humedad del suelo es 270 por tabla. ¿Por qué? Porque el suelo se resiste a ceder humedad al sistema. O sea, hay como una resistencia. Por eso es que en vez de ser 269, que debería ser esa diferencia, es 270. Y ese valor para los meses donde la evapotranspiración es mayor que la precipitación, se obtiene de tablas en función a las pérdidas potenciales acumuladas, ¿no? Por eso es que no es simplemente no es una simple diferencia, sino que hay que recurrir a tablas porque eso surge de experimentos y que fueron midiendo, y de ahí se confeccionaron las tablas, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Bien. El paso siguiente es determinar cuánto, o sea, de cuánto es esa variación en el agua almacenada, ¿sí? Entonces, aquí esta es una relación bien simple, donde esa variación lo que se hace es el agua almacenada del mes menos el agua almacenada del mes anterior, ¿sí? Esta formulita. Entonces, lo que tengo que hacer, se me va el agua almacenada del mes, o sea, 270, menos el agua almacenada del mes anterior, que es 300, me da este menos 30. 242 menos 270 me da este menos 28 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ahí obtengo esto que se llama variación en el agua almacenada. Obviamente los meses donde me
me da 0 es simplemente por eso, ¿no? Porque considero el mes menos el mes anterior y me da 0 y así sucesivamente. Hasta aquí no sería mayor el cálculo que hay que hacer. Bien. Aquí llegamos al cálculo de la evapotranspiración real, ¿sí? Ustedes recordarán que para poder obtener el valor de la ETR, nosotros sabíamos que si la precipitación de ese mes es mayor a la evapotranspiración mensual, entonces la ETR es igual a la ETP. Pero si la precipitación es menor a la ETP de ese mes, entonces la ETR se calcula como la precipitación más el valor, digamos, la variación, digamos, del agua acumulada tomada como valor absoluto. Entonces, para esta fila, acá vieron que le pusimos número, 1, 2, 3, 4, esta fila 4, ¿sí? Donde dijimos que la precipitación, miro la precipitación, 87, es mayor que la ETP ajustada, en este caso mi ETP ajustada es 1, entonces mi ETR es igual a la ETP, 1. Y así en estos primeros 5 meses. El tema es qué pasa cuando la precipitación, 91 milímetros aquí, es menor a la ETP ajustada, que aquí me da 122. Entonces, ¿cómo calculo la ETR? Como dijimos, la precipitación más el valor absoluto de la variación del agua almacenada, o sea que me queda 91 más 30, me da 121. Y así continúo con el cálculo. Cuando ocurre nuevamente que la precipitación es mayor que la ETP, entonces la ETR toma el valor de la ETP. Bien, hasta ahí creo que vamos. Si ustedes me dan el ok, yo sigo. Sí, profe. Sí, profe, siga nomás. Bien. La fila que aquí denominamos 5 tiene que ver con el déficit, ¿sí? ¿Se acuerdan en la gráfica? Nosotros teníamos un momento donde había exceso de agua, después hay un momento donde se utiliza la reserva del agua y entonces disminuye mi capacidad de campo, pero tengo que saber si en algún momento de ese tiempo, de ese periodo de meses, llego a tener déficit de humedad. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, el déficit de humedad se calcula simplemente como la evapotranspiración real menos la potencial, ¿sí? La potencial siempre trabajamos con la ajustada, ¿cierto? Entonces, en este caso, tengo 121 menos 122, 134 menos 139 y así sucesivamente. Como pueden ver, en este caso particular de este ejemplo, ese déficit de humedad es de un mes 1 milímetro, en el otro mes 5 milímetros, en el otro 4 y en el otro 3. ¿Sí? O sea, no es que estamos hablando de valores así como muy importantes en el déficit. Ahora, no quiere decir que no los tengamos que tener en cuenta. Bien. Así como vimos el déficit de humedad, tenemos que ver si hay exceso de humedad, ¿sí? Entonces, para calcular el exceso de humedad, nos basamos con esta fórmula, donde tenemos que considerar la precipitación del mes menos la evapotranspiración real más la variación del agua acumulada. Entonces, por ejemplo,
para el primer mes, el de enero, ¿qué tomo? Tomo la precipitación, que era 87, ¿sí? Menos 1, la ETR, más 0, que era este 0 en azul, que era la variación del agua, variación del agua acumulada. Y me da este valor de exceso. En este ejemplo lo que vemos es que los meses, ¿sí? Donde habíamos visto donde no había déficit, efectivamente hay exceso, pero van variando los valores, ¿sí? Y llega un momento en que aquí tenemos déficit y después nuevamente empieza a aumentar ese exceso de humedad. Bien, hasta aquí estamos viendo si hubo déficit y si hubo exceso de humedad. Lo siguiente es calcular la escorrentía. Aquí en particular, para la escorrentía, tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle, principalmente para el mes de enero, porque para hacer este cálculo, ¿sí?, de la escorrentía, nosotros necesitamos calcular, o sea, la fórmula nos dice, involucra al exceso, ¿sí?, de ese mes, al exceso de ese mes, más la escorrentía del mes anterior. Entonces, ahí se nos presenta un pequeño problema porque no tenemos el balance hídrico del año anterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Solo para el mes de enero, no sé por qué no puedo ver mi cursor, aquí está. Para el mes de enero, lo que se hace es tomar el exceso del mes de diciembre, o sea, la mitad del exceso del mes de diciembre, más el exceso del mes de enero, y a esto lo divido por 2. O sea que hago un promedio entre la mitad del exceso del mes de diciembre más el exceso del mes de enero. Y así calculo la escorrentía para este primer mes. Luego no hay problemas porque ya tomamos directamente este 78, ¿de dónde lo obtenemos? De hacer 0,5 por 91 más este 65 y obtengo el 78. Y así sucesivamente. Ya creo que nos estamos acercando al final. Por último, un cálculo más, una fila más que se genera en el balance es el de detención de humedad. La detención de humedad para cualquier mes, ¿sí?, excepto enero, se calcula como, vamos a ver si me aparece mi cursor, la formulita que está bien abajo, donde ustedes pueden ver que involucra. A ver, aquí, ¿sí? Toma la variable de, me olvidé, ST, que era ST. La detención de enero se calcula también con... Es el agua almacenada. Y después la siguiente de otra manera, ¿no? Es el agua almacenada más el exceso del agua, más la escorrentía de ese mes, menos la escorrentía del mes anterior. Ahí está. Entonces, eso para calcular la detención de humedad del mes. Pero en enero volvemos a la misma situación anterior y ¿cómo se calcula? Se calcula como el agua almacenada de enero
más el exceso de enero, menos la escorrentía de enero, más la escorrentía de enero, menos el exceso de diciembre dividido 2. O sea, este es el único momento donde cambia la forma de calcular. Luego, los siguientes meses, se sigue esta fórmula. Entonces, hasta ahí nosotros decimos que construimos nuestro balance hídrico. Y después lo que hacemos es graficarlo. Fíjense que la gráfica es bastante diferente a la primera que vimos, pero cada gráfica va a tener su forma en función de, por un lado, de en dónde esté nuestra cuenca, cómo sea o sea, la pluviometría del lugar, cuáles son los niveles de temperatura, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí no es tan claro como en el primer gráfico, donde podíamos ver, bueno, en qué momento teníamos exceso, en qué momento teníamos déficit, ¿sí? ¿Vieron que, Rosana, bueno, eso sí, que dijiste por último, bueno, como todas las que dijiste antes, es muy importante. O sea, el balance hídrico, tanto el cálculo como el gráfico, va a depender de la temperatura media mensual, la media anual, la precipitación, la ubicación, latitud y longitud, especialmente latitud, por la influencia de la radiación solar, ¿no? Después también influye de la capacidad de campo, de qué suelo estamos, o sea, cuál es el suelo que tenemos en la cuenca, o cuáles son las clases de suelo, ¿no? Y también de la pluviometría, es decir, tenemos que tener datos climáticos y qué más. Y también inclusive qué tipo de cultivo, porque de acuerdo a eso es la capacidad de campo y de acuerdo al, como dijimos, el tipo de suelo. Como mostraste, hay suelos que tienen más capacidad de cambio y otros menos, ¿no? exacto. Por ejemplo, Un suelo arenoso va a tener una capacidad de campo menor. ¿Qué es la capacidad de campo? Es la capacidad que tiene el suelo de retener humedad. Y un suelo franco, arcilloso, va a tener una capacidad de campo mayor, más si tiene una vegetación que tiene raíces profundas. Entonces, son todos factores que determinan el balance hidrológico en una cuenca hidrográfica. Y bueno, este es un tema que previamente nosotros hablamos en el equipo de la cátedra y dijimos que es un tema muy importante, por eso mismo también el que se está dando por Zoom y bueno, eso no significa que lo que damos por otros medios no sea importante, pero por el hecho de que se puede hacer un balance hídrico para la cuenca que ustedes están estudiando para el trabajo final, ¿no? Teniendo esa información en base a los datos climáticos, temperatura y otros datos, pueden calcular el balance hidrológico de la cuenca y hacer un gráfico, entonces sería un aporte muy importante para el trabajo, ¿no? O suma para el trabajo exacto. final que ustedes están preparando. Y también para qué nos sirve graficar, porque de alguna forma también nos permite, o sea, para qué nos sirve un balance, digamos, ¿no? O sea, nos sirve también para poder comparar situaciones de diferentes cuencas, porque quizás tenemos cuencas donde, no sé, el nivel de precipitación puede ser, o el tipo de precipitación puede ser parecida, pero realmente al estar en tipos de suelos diferentes y se va a comportar de una manera diferente, ¿no? Y entonces uno podría llegar a hacer algún tipo de análisis extra, digamos, a lo que, a esto de simplemente tener, bueno, cómo se mueve la precipitación, cómo se mueve la evapotranspiración potencial y la real, ¿sí? Bien,
Entonces, hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero básicamente este ejercicio necesita de que ustedes practiquen, de que puedan practicar, completar cada una de las líneas, de las filas que se generan en el balance hídrico y puedan hacer la gráfica, ¿sí? No sé si ahí pueden abrir su micrófono y preguntar si tienen alguna duda hasta allí. Por ahora ninguna duda. Tampoco tenemos ninguna duda por ahora. Cuando lo vayamos Muy a bien, hacer, Sol. Muy bien, Sol. Eso seguro va a pasar. Eso seguro va a pasar. Cuando vayan a hacerlo, básicamente las primeras 2 o 3 líneas, esas que vimos para calcular la evapotranspiración, porque hay que calcular el índice calórico mensual, el anual, ese coeficiente A, y si hay que hacer alguna corrección para encontrar la evapotranspiración ajustada, esas son como a veces las más, las que cuestan un poquito más, pero digamos, con la herramienta del Excel, realmente uno puede realizarlo, digamos, correctamente. Camila. No, No sé yo si igual que las chicas, ahora no tengo ninguna duda, pero después Eso. cuando vaya haciendo el práctico, si se me dificulta, pregunto en el grupo. Seguro, seguro. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé, Tony, si pasamos al video del tema 12 o conversamos un poquito más respecto al trabajo práctico. No sé cuál. Un comentario cortito más sobre el balance hidrológico, que por eso mismo también es interesante trabajar, tener como unidad de manejo la cuenca hidrográfica, porque entonces en ese sistema cuenca hidrográfica nosotros podemos hacer un balance hidrológico y ver cuánto cuánto hay de ingreso de agua y cuánto hay de evapotranspiración y cuánto hay de excedente de agua y qué valor podemos estimar de escurrimiento de agua, ya sea superficial, subsuperficial o subterráneo. O sea que podemos hacer todo un balance hidrológico en el sistema que sabemos que se llama cuenca hidrográfica, ¿no? Y así también podríamos hacer en el mismo sistema cuenca hidrográfica otro tipo de balances económicos, por ejemplo, ¿no? Porque esto es la economía del agua, y así también podemos hacer una economía económica financiera, digamos, ¿no? Un balance. ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto tuvimos de beneficio? Por eso es importante trabajar siempre en el marco de ese sistema que es la cuenca hidrográfica. Ahí tenemos un ejemplo de cuánto sirve también trabajar con la cuenca hidrográfica como unidad de ordenamiento territorial, porque podemos hacer los balances. Balances sociales también podemos hacer, o sea, cuántas personas ingresó, cuántas personas, si hay ingreso, si hay aumento de población, si hay disminución, todo en el marco de la cuenca hidrográfica, ¿no? Es para resaltar una vez más, argumentar una vez más por qué insistimos tanto en la cuenca hidrográfica, ¿no? Para el ordenamiento territorial y lograr de esa manera ese objetivo máximo que tenemos, que es el desarrollo sostenible, pero que a su vez tiene otro objetivo máximo, que es el bienestar de las personas, ¿no? No es hacer todo esto para el desarrollo sustentable, ¿no? Finalmente el objetivo es
la calidad de vida de las personas, ¿no? Bueno, eso como comentario así con respecto al balance hidrológico. ¿Sí? Yo aprovecharía para preguntar, digamos, cómo están, ya que nos estamos acá viendo o escuchando, cómo están con el trabajo práctico, digamos. O sea, ustedes han presentado la idea, proyecto, les hemos hecho las devoluciones, o sea, cómo están avanzando, tienen alguna consulta. En particular, por ahí para que sepan tanto Tony como Gabriel, hoy estuvimos conversando un poquito con Benjamín, que bueno, para ver cómo lo ayudamos a orientar su trabajo. Creo que me parece que es el único que nos falta, que presente la idea proyecto, pero bueno, me parece que hay que por ahí después ponernos en contacto con él en particular. ¿Los demás? ¿Alguien quiere comentarnos algo de cómo están yendo? Nosotros hicimos materiales y métodos, corregimos lo que el profe nos dijo, que habíamos tenido algunos errores y delimitamos la cuenca en el QGIS, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Y tenemos nosotros vamos a hacer sí o sí de restauración con fructífera nativa, así que después le contamos los resultados. Nos empecinamos, nos empeñamos. Así que no vamos a cambiar de idea. Estamos obsesionados. Ajá. Lo que sí estamos recansados hoy, perdón porque nosotros tuvimos clases las 2 hasta ahora, eso sí. Estamos muertos. Y Y en el caso de ustedes, una pregunta. ¿Tomaron al final toda la cuenca hidrográfica del ITER como área de estudio, ¿no? Sí, tomamos toda, delimitamos toda la cuenca, no la subcuenca. Bueno, yo simplemente le diría a ustedes y a todos que avancen con eso, porque el 26 tienen que presentar el avance del trabajo, que se entiende que debe ser un avance ya lo más completo posible. Para de ahí en más, los días que queda, hacer ajustes y los que quieran ya presentar como examen final, estaría listo, ¿no? Pero, viste, corren los tiempos. Hoy somos... Podríamos, o sea que si presentamos el 26 bien completo, ustedes nos corrigen, podríamos hacer la defensa para después... No, bueno, no, en el examen hay que esperar las mesas. ¿La ¿no? mesa? Claro, las mesas de examen en diciembre, seguramente que va a haber. ¿no? Para la mesa tenemos que tener firmado Silvio y 2, así que claro, o sea, el 26 presentan el avance lo más completo posible. Ahí le hacemos unas devoluciones. Luego trabajan con eso, nos mandan con por lo menos 10 días de anticipación el trabajo supuestamente ya listo. Y ahí hacemos una revisión final, ustedes vuelven a corregir y cuando le decimos ya está, ok, entonces se anotan y defienden ese trabajo, así como ya practicaron en la presentación de los avances, y bueno, y ya tienen, sería una menos, o sea, metimos una más. Una menos sería si nos corrige como solemos decir, sin la mesa, profe, así muy vivo. No, pero está bien. Sí. ¿Cómo? Bueno, consulta. Sí. Camila, a ver, Janina, Sí, nosotros teníamos una consulta. Yo hago con Verón, con Estela Verón. Nosotros planteamos hacer la estructura y composición forestal sobre la cuenca, apuntando a acciones de restauración. Pero estábamos viendo el tema de analizar la estructura y la composición que hay sobre la subcuenca. Porque por el QGIS, si usamos el QGIS solamente
llegaríamos a delimitar las actividades que hay sobre la subcuenca. El tema es la estructura y la composición. No sé si en ese caso deberíamos modificar el título o cómo podríamos mejorar eso. Sí, según mi forma de pensar, ustedes pueden modificar tanto la idea proyecto. La idea proyecto era para que les ayude a ustedes a ir circunscribiendo y clarificando lo que quieren hacer. Y pueden también cambiar el título, ¿cómo no? Y sí. tienen que definir muy bien qué pueden hacer en este tiempo y con los recursos y con esta situación de la pandemia y demás. Tal vez no se pueda caracterizar tanto la estructura, o sea, hacer inventario y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero y sí tampoco puede... hay, al menos buscamos información, trabajos anteriores y no Sí. hay, solamente hay uno sobre el arroyo Elena, pero no es lo que es para nosotros, digamos. Bueno, pero eso que hay sobre el arroyo Elena, ustedes pueden referenciar y comentar que en otras cuencas del municipio está ocurriendo esto, ¿no es cierto? Entonces, que es un antecedente. Y lo que sí pueden con el Cuyí es, por ejemplo, determinar la cobertura forestal sobre suelos que deberían estar cubiertos, ¿sí? Entonces, claramente pueden decir, acá hay un suelo 6B o suelo hidromórfico donde ya no existe y que por lo tanto, como hidromórfico, eso hay que restaurar, ya sea con la recuperación natural de la vegetación, con enriquecimiento, ¿no? Sí. Y ahí tal vez, si ustedes vieron que en el Keeper hay en otras zonas los frutales que ustedes quieren proponer, sí. que bien podría andar en esas zonas, en los márgenes de los humedales, ¿no? Y bueno, hay un trabajo ahora que estoy recordando, de Román Ríos, llegaron a ubicar, que hizo toda una caracterización justamente de la cobertura vegetal que hay en la cuenca del Keeper, ¿no? Bueno. Busquen Román Río, caracterización forestal de la cuenca del Keeper, algo van a... Yo también voy a buscar y cualquier cosa les mando. Sí, Román Ríos y Héctor Keller me parece que hicieron. Keller también, bueno, hay. Y eso, y me parece que está en una, no sé si no está en una Ibirareta también, ese trabajo. Y bueno, era más eso, el tema de lo que era estructura y composición es lo que estábamos viendo el otro día y nos dimos cuenta que está medio complicado. Nosotros sabemos que la situación, por eso estamos dando clases virtuales, tendríamos que ir a campo con ustedes, ¿no? Sí, pero no se puede. Pero pueden hacer igual un buen trabajo desde el gabinete. Y bueno, si alguno puede ir a campo a hacer una inspección, por lo menos una observación preliminar, bueno, mejor todavía, ¿no es cierto? Pero entonces ahí podrían sacar fotografías que pueden también utilizar para ilustrar el trabajo, poner algunas fotografías y en el momento que están presentando, mostrar situaciones, ¿no? Profe, ¿dónde hizo Román Ríos el trabajo? Me colgué. Perdón, ¿cómo? ¿Dónde hizo Román Ríos el trabajo? Está publicado, o sea que yo voy a buscar un poco también. ¿En qué cuenca? En la cuenca hidrográfica del arroyo Keepers. Bueno, gracias. Sí. ¿Algún otro comentario al respecto? Ahora sí, Camila creo que quería decir algo. No sé, ya no me acuerdo. No, ¿algún comentario sobre el trabajo que están haciendo? La verdad, nosotros no avanzamos mucho. Este fin de semana vamos a avanzar. Esto de la cursada no nos da mucho tiempo, pero sí, cualquier cosa consultamos.
Eso. El tema es que no lo dejen para el final, porque una vez que termina la cursada, a veces uno, bueno, se toma el bien merecido descanso, y cuando retomás pasó ya un tiempo considerable y a veces cuesta un poquito. O sea, esa es la experiencia que tenemos, digamos, cuando Sí. queda para muy lejos. O sea, por eso, si lo pueden ir haciendo de a poquito, pero lento, pero sin pausa, está bueno. No sé. Entonces, el final, Sí, desde la cátedra. el final sería la defensa del... Exactamente, Camila. O sea, cuando termina, ustedes rinden el primer parcial, rinden el segundo parcial, y regularizan la materia, ¿sí? El trabajo práctico que van realizando cada grupo, cuando tienen regularizada la materia, se presentan en una mesa donde lo que hacen es la defensa de ese trabajo. Esa defensa es una defensa, más bien una presentación, porque normalmente lo que hacemos es todas las correcciones que necesita el trabajo antes de llegar a la mesa, ¿sí? Entonces, o sea, ya se llega con un trabajo en el cual lo que se define básicamente es la nota del mismo, ¿sí? La nota de esa defensa. Pero, o sea, normalmente no dejamos que se presenten a una mesa sin antes haber hecho las correcciones del trabajo, ¿sí? O sea, no es que, bueno, vieron que ahora cambió el sistema y del 1 al 5 te inscribís y las mesas son ahí después de mitad de mes. Bueno, el tema es que tienen que considerar que nosotros tenemos que revisar los trabajos y a veces hacemos un par de correcciones. ¿Por qué? Porque nuestra intención es que quede lo mejor posible, incluso pensando en que después sea una potencial, ya esté, o sea casi el borrador de un trabajo que pueda ser publicado, ¿sí? Entonces, por eso es que somos como un poco insistentes, digamos, ¿no? ¿Y esa presentación es individual o grupal? No, normalmente es grupal. Ahora, si llegara a pasar que, por ejemplo, Gabriela y Sol tienen el trabajo juntas, pero resulta que una de ellas está en condiciones y la otra no, o sea, puede llegar a rendir, no hay problema, puede hacer la defensa, pero a la que no hizo la defensa, nosotros después le vamos a pedir alguna modificación sobre el trabajo, ¿sí? O sea, no es que presento, después va la otra persona y presenta exactamente lo mismo, ¿sí? Eso es lo que venimos haciendo, porque hemos tenido grupos de 3 o 4 donde se presentan 2 y queda el tercero y el cuarto, o el tercero solo, ¿sí? Entonces, lo ideal es que la defensa sea conjunta, digamos, ¿no? O sea, cuando están listos y están en condiciones que ambos puedan presentar y ya estamos, ¿sí? Okay. Bien, no sé si hay alguna duda más. Yo no estoy leyendo en el chat nada, no sé, Benjamín, que no tiene ni micrófono ni cámara, por ahí si tiene alguna duda, la puede hacer. Cristian, Mauro, Juan Ignacio, no sé, alguna consulta, cuéntenos cómo están con el trabajo, qué tan avanzado. Con Sol y con Gabriel. Mauro, Cristian, con Mauro está... Estoy con Camila. Con Camila. Bien, Mauro, estás con un compañero ahí. No me sale tu nombre, perdón. Sí, profe, estamos acá los dos conectados. Bien, ¿y cómo están con el trabajo? Bien, yo estaba sin compu, estoy sin compu en realidad. Mauro también estaba sin computadora, ahora tiene computadora, pero como
estamos por ahí un poco retrasados con prácticos, por ahí no le metimos muchas fichas, pero ahora vamos a empezar esta semana. Bien, Juan. Recuerden que para rendir el segundo examen no va a haber problema, pero para poder llegar a la regularización tienen que tener los trabajos prácticos también concluidos, ¿sí? Eso también es una condición. Bueno. Permiso. Sí. Por lo que estoy escuchando, la mayoría presentó la idea de proyecto y como que quedó ahí, digamos, obviamente por un montón de cuestiones, digamos, que tienen que ir abordando en las demás materias, con trabajos prácticos y lectura y demás, digamos. Y por ahí la recomendación sería revise nuevamente los objetivos generales y los específicos, porque leyendo esas ideas de proyecto, algunos son bastante ambiciosos, digamos, sobre todo digamos, en esta etapa o en esta época, digamos, que no se puede básicamente salir al campo si no tenemos algún permiso especial como esencial y demás cosas, digamos. Entonces, por ahí la idea, aprovechen en este momento, digamos, y vuelvan a plantear y vean si realmente es alcanzable. Por ejemplo, lo que estaban hablando de estructura, es bastante complejo, digamos, salir a hacer inventarios, armar lo que es la J invertida, varias parcelas, digamos, como para tener una representación del área. Por ahí tracen objetivos más alcanzables, esa sería la recomendación, y saquen el máximo jugo, provecho de eso, por ahí que no es tan ambicioso, pero abordar bien de acuerdo a la metodología que requiere, digamos, un trabajo de esta índole. Por ahí esa sería una recomendación, porque nos planteamos cosas que por ahí después no llegamos a cumplir al 100% y queda ahí tambaleando y no podemos después concluir bien, discutir bien, o presentar, depende, los índices, los indicadores y demás cosas. Eso por ahí sería como recomendación. Eso. O sea, eso es muy importante. Más que nada evalúen sus recursos, ¿no? Sus recursos, tiempo, tecnológico, financiero, porque por ahí alguien puede ir y hacer una recorrida por la zona en la que está trabajando y bueno, puede sacar fotos, no sé, una cuestión que siempre teníamos, pero no sé, en esta cursada, creo que nadie va a trabajar con encuestas, ¿no? No, creo que no. Creo que que yo no. me acuerdo así rápidamente, no. Ok. O sea, si van a trabajar con encuestas, o sea, no estoy diciendo que necesariamente las encuestas tengan que ser presenciales, dado que hay algunos programas que te permiten, algunas apps, algunas aplicaciones que te permiten hacer encuestas. Un tema que siempre consideramos importante es, bueno, ver si se llegara a hacer, qué preguntamos, cómo preguntamos, qué buscamos con cada pregunta de una encuesta. No estoy diciendo, si no las hacen, no las hacen, no hay problema. Pero si llegaran a hacerlas, ¿sí? Tiene que ser, es un punto a revisar, ¿sí? Porque a veces es como, hemos tenido casos y que de esos vamos aprendiendo, donde se hace una encuesta y se le pregunta a una persona, a un productor, si considera que si su cuenca es buena, y capaz ese productor no tiene relacionado el concepto de cuenca, ¿sí? O en algún momento teníamos alguna donde se hablaba de la erosión y capaz no le llamaba como erosión, ¿no? Y tenía otro nombre. Entonces, si algún grupo llegara a trabajar con encuestas, vamos a revisarla, vamos a ver por qué método, etc. ¿Sí? Bien. Ahora los invito, vamos a ver si lo puedo hacer desde acá, vamos a probar desde acá. Voy a compartir la pantalla para que veamos el video del tema 12, ¿sí? Entonces, para no salir de la plataforma y que tengan que
que entrar. Vamos a ver si esto es así. Me parece, a ver, no, me parece que no tengo abierto acá. Estimados estudiantes, les voy a presentar. Muy bien. Vamos a ver, yo la verdad no he hecho esto. Vamos ahí. No encuentro. Acá. Compartir. Ahí. Díganme si lo ven. Sí, sí, sí. El tema 12 de la asignatura Ordenación de Cuencas y los temas a desarrollar: los cursos de agua como corredores de la biodiversidad, calidad de agua y biodiversidad, normas de manejo para el mantenimiento de la calidad de los cursos y cuerpos de agua. Estamos observando. Rosana, al silenciar tu micrófono, obviamente que ya no sale la voz del video. Rosana, tenés que... Perdón, ahí va de nuevo. Estimados estudiantes, les voy a presentar el tema 12 de la asignatura Ordenación de Cuencas y los temas a desarrollar: los cursos de agua como corredores de la biodiversidad, calidad de agua y biodiversidad, normas de manejo para el mantenimiento de la calidad de los cursos y cuerpos de agua. Estamos observando imagen del planeta Tierra, donde vemos que la mayor parte de la superficie del planeta está cubierta por agua. En cuanto a los cursos de agua como corredores de la biodiversidad, calidad de agua y biodiversidad, podemos decir que los ecosistemas acuáticos continentales figuran entre los más productivos de la Tierra. Son fuentes de diversidad biológica que aportan el agua y la productividad primaria a las innumerables especies animales que de ellos dependen para su supervivencia. Entre las funciones de los ecosistemas acuáticos se pueden mencionar refugio y hábitat de cientos y miles de especies de microorganismos, plantas y animales, incluidas las aves migratorias. Repasando un poco los conceptos, podemos definir y recordar que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con el ambiente, o sea, estudia la estructura y función de la biosfera. Proviene del griego oikos, casa o lugar donde se habita, y de logos, estudio, o sea, etimológicamente significa el estudio del lugar donde se habita. El agua dulce es agua que contiene cantidades mínimas de sales disueltas, distinguiéndose así del agua de mar o agua salobre. Como indica la tabla, el agua dulce puede tener hasta 0,5 por 1000 de salinidad. Y el agua de mar puede variar entre 17 a 38 partes por 1000 en cuanto a la salinidad. Hábitat acuático es aquel en el que el agua es el medio principal. Los hábitats de agua dulce pueden considerarse como lénticos o de aguas quietas, como son los lagos, tanques, pantanos o charcos.
lóticos o de aguas corrientes, como son los ríos, riachuelos, arroyos, manantial. Los hábitats de agua dulce ocupan una porción relativamente pequeña de la superficie de la Tierra en comparación con los hábitats marinos y terrestres. Sin embargo, su importancia es mayor que su área. Cuando a la importancia del agua dulce, de los ríos, lagos, humedales, acuíferos y otros ecosistemas acuáticos de agua dulce, son los bienes y servicios ecosistémicos que brindan tanto para el funcionamiento del mismo ecosistema como para el hombre. La naturaleza dinámica de estos ecosistemas depende de la interacción del patrón de caudal, de la entrada de sedimentos y materia orgánica, de la temperatura y luz, condiciones químicas y nutricionales, ensamble de plantas y animales. En cuanto al ciclo del agua, que está relacionado con la atmósfera, gaseoso, a la hidrósfera, líquida, y la corteza terrestre, o litósfera, que es sólida. El agua de la atmósfera se encuentra principalmente en forma de vapor, como dijimos. En tierra circula tanto por la superficie, arroyos, ríos, lagos, como por estratos subterráneos, que denominamos acuíferos. Generalmente, el agua desagua en los mares, salvo casos las cuencas endorreicas que no llegan a desaguar en el mar. En cuanto al ciclo global del agua, la evaporación, especialmente la de mar, aporta la mayor parte de la humedad de la atmósfera de los océanos y mares. Cuando se evapora entonces el agua, y cuando el aire ascendente se enfría, la humedad se condensa en diminutas gotas de agua, formando niebla o nubes. El viento arrastra las nubes y las masas de aire húmedo sobre los continentes. Los vientos marinos suelen provocar precipitaciones, tanto sobre el mar, los océanos y sobre los ecosistemas terrestres. La evaporación proveniente del suelo y de la vegetación también contribuye a la humedad del aire. Cuando el aire húmedo se enfría, también en este caso, el agua que contiene se condensa y precipita como lluvia, nieve o granizo. Entonces esta agua que llega a la superficie se infiltra en el suelo y se convierte en agua subterránea. Acá estamos hablando de la infiltración de aguas superficiales, y las aguas subterráneas fluyen por los acuíferos y nuevamente llegan a los océanos. Y así también tenemos el caso de los glaciares, que se trata de la precipitación nival o pluvial, que se congela y luego cuando llega la primavera, especialmente el verano, se derrite, se licúa y también va a alimentar las corrientes de agua. Y también parte de esa agua se infiltra en el suelo, se convierte en agua subterránea, etc. Vamos a analizar brevemente las fases del ciclo hidrológico que tiene que ver con los ecosistemas, el agua dulce y la biodiversidad que sustenta estos ecosistemas. La evaporación es un proceso físico en el que un líquido se convierte gradualmente en gas, considerando que en este proceso el agua se calienta al absorber energía calórica del sol y esto permite el cambio de fase. También podemos decir que la cantidad de radiación solar que recibe una cubierta vegetal o que alcanza la superficie del suelo, la velocidad del viento, la temperatura del aire y la superficie y el contenido de vapor de agua en la atmósfera son las principales variables meteorológicas que condicionan la evapotranspiración. Acá estamos en un gráfico donde tenemos evaporación, transpiración de los árboles, las hierbas,
esa evapotranspiración, que es la transpiración más evaporación, luego se quita nuevamente, se transforma en escorrentía, que aumenta la humedad del suelo y también recargan los acuíferos. En cuanto a la condensación, es el proceso por el cual el agua cambia de fase de vapor o gas a líquido. La condensación es responsable de la formación de las nubes. Son todos procesos de ciclo hidrológico muy importantes para la conservación de la biodiversidad. Y la precipitación es el término que se usa para designar cualquier tipo de forma en que el agua cae desde las nubes a la tierra. Existe una lista hecha por meteorólogos de 10 tipos de precipitación, pero solo se distinguen normalmente lluvia, granizo y nieve. Las nubes, al descender, se expanden y al hacerlo se enfrían, alcanzando el vapor de agua, el punto de rocío y la condensación. La condensación hace que la fuerza de la gravedad supere la de suspensión y el agua cae hacia el suelo, originándose las diferentes precipitaciones. En cuanto a las propiedades del agua, que también es importante para la conservación de la biodiversidad, tenemos las propiedades físicas y químicas del agua que radican en su estructura molecular. Así tenemos el elevado calor específico del agua, que le otorga una función termorreguladora. Sí, también el agua se caracteriza, agua dulce, por tener un elevado punto de ebullición. Su punto de ebullición es mucho más elevado que el de otros compuestos líquidos. La alta constante dieléctrica se refiere a que su naturaleza bipolar hace que sea un buen disolvente de diferentes sustancias. La alta tensión superficial debido a la gran cohesión de las moléculas. Esa alta tensión superficial se puede observar, por ejemplo, en el fenómeno por el cual un insecto puede caminar sobre agua. Acá estamos observando un chinche de agua que camina sobre la superficie, favorecido por la alta tensión superficial del agua. Bajo grado de ionización es otra de las características del agua. Solo una molécula de cada 551.000 de agua se encuentra ionizada. Elevada cohesión molecular es importante porque es el que determina la turgencia de los tejidos, esqueletos hidrostáticos y deformaciones celulares que están relacionados con la cohesión molecular elevada del agua. Es la que determina, por ejemplo, que la gota que forma, las células se vuelvan turgentes, y también el ser humano, que los tejidos también se mantengan turgentes. Distinto sería esta situación si se produce una deshidratación. Elevada capacidad de disolvente. El agua es el principal disolvente biológico. Permite el transporte en el interior de los seres vivos y su intercambio con el medio externo, facilitando el aporte de sustancias nutritivas y la eliminación de productos de desecho. Además, constituye medio en el que se realizan la mayoría de las reacciones bioquímicas. Entonces, la elevada capacidad de disolvente, por ejemplo, una de las características del agua, el análisis de esta característica nos está indicando qué importantes son cada una de las fases del ciclo hidrológico para los seres vivos y por lo tanto para la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas de agua dulce, que es el tema que nos ocupa en esta clase. La limnología. ¿Qué es la limnología? Limnología puede designar el estudio de toda clase de aguas continentales o epicontinentales, fluyentes
o estancadas, según el profesor Margalef, que definió este concepto de linología en 1983. Decíamos que los ecosistemas de agua dulce pueden ser lénticas o lóticas. En cuanto a las masas de aguas continentales, podemos distinguir entonces dos tipos: aguas lénticas o estancadas. Comprenden todas las aguas interiores que no presentan corriente continua. A este grupo pertenecen lagos, lagunas, charcas, pantanos, aguas de las represas. En estos sistemas, según su tamaño, pueden haber movimientos de agua, olas y mareas. En cuanto a las aguas lóticas o corrientes, incluyen todas las masas de agua que se mueven continuamente en una misma dirección. Existe, por consiguiente, un movimiento definido y de avance irreversible. Este sistema comprende los manantiales, barrancos, riachuelos y ríos. Entonces, las aguas lóticas o corrientes es muy diferente en cuanto a ecosistema que aquellas de aguas lénticas o estancadas, cada una de las cuales se caracteriza por una biodiversidad particular, diferente unas de otras. Y es lo que ocurre, por ejemplo, cuando transformamos unas aguas corrientes a represas, por ejemplo, aguas lénticas, a través de la construcción de represas, donde varían los parámetros que caracterizan a cada uno de estos ecosistemas, y por lo tanto hay una modificación, o sea, se produce, se activa una modificación de la biodiversidad en el nuevo ecosistema que se conforma de esa manera. En cuanto a la sucesión en cada serie, la sucesión es el conjunto de cambios paulatinos que experimenta el ecosistema a través del tiempo. Es un proceso de autoorganización o maduración con cierta característica de irreversibilidad. En los ecosistemas acuáticos, especialmente en los lagos de agua dulce, se observa la eutroficación, según Margalef, 1974. Eutrofia significa rico en nutrientes. La eutroficación es el enriquecimiento de las aguas con nutrientes a un ritmo tal que no puede ser compensado por eliminación o mineralización total. Una de sus principales manifestaciones es la proliferación de algas y macrófitas en función de la carga de nutrientes. Entonces, ¿cómo este proceso de eutroficación modifica la composición y la estructura de la biodiversidad en un ecosistema determinado de agua dulce? Limnológicamente, los cuerpos de agua se pueden clasificar de formas simplificadas en tres grandes grupos relacionados con la sucesión entonces en cada serie. Denominamos oligotróficos a los sistemas acuáticos de bajo contenido de nutrientes y producción vegetal mínima. Mesotróficos son aquellos sistemas acuáticos con características intermedias entre oligotróficos y eutróficos. Y eutróficos, sistemas acuáticos de alto contenido de nutrientes, como dijimos, por el contenido de fósforo, nitrógeno, etc., y producción vegetal excesiva. Distrófico es el término acuñado por Tienemann para calificar a los lagos de agua rica en ácidos húmicos que confieren a esta una tonalidad marrón, parda o amarillenta, y que normalmente es resultante de la acumulación de materia orgánica dominada por compuestos fenólicos en zonas con drenajes deficientes. En realidad, muchos sistemas distróficos son pobres en nutrientes, por lo que el término distrófico no se enmarca en el gradiente de incremento de nutrientes, que sí que revelan los otros tres
términos: oligo, meso y eutrófico. En el lago oligotrófico hay una mayor diversidad biótica. Conforme se tiende a la eutrofia, disminuye el número de especies, pero no la densidad. Continuando con el desarrollo de la sucesión en cada serie, podemos decir que los arroyos y ríos permanentes, cuyas masas de agua están en movimiento, tienen un tipo de sucesión ecológica llamada horizontal, pues las corrientes de agua que se presentan en ellos impide que se establezca una sucesión vertical definida tal como ocurre en los lagos. No poseen una estratificación térmica definida. El medio acuático donde se originan los ríos tiene poco oxígeno y poca presencia de organismos. Zona oligotrófica joven. A medida que se avanza hacia la desembocadura del río, la concentración de oxígeno, minerales y organismos se va haciendo mayor hasta llegar a la zona de eutrofización, denominada zona vieja. En cuanto a los factores abióticos del ecosistema, son todos aquellos parámetros físicos y químicos que afectan a los organismos. Así tenemos que los factores abióticos físicos son los componentes básicos abióticos del ecosistema. A ellos está sujeta la comunidad biológica. Entre los factores abióticos más comunes están la transparencia, luz solar, temperatura, clima, viento, altitud, latitud, corrientes de agua, lo que denominamos ecología, y cada uno de estos factores influye en la biodiversidad y en el ciclo de vida de cada componente biótico del ecosistema. Perífito, que se adhiere, organismo se adhiere a plantas, por ejemplo, se denomina perífito. Así tenemos plancton, organismos flotantes, cuyo movimiento depende más o menos de las corrientes, como las cianobacterias. Nécton, organismos flotantes capaces de navegar a voluntad. Peces, anfibios, grandes insectos, nadadores, entre otros. Neuston, organismos que permanecen o nadan en la superficie, ejemplo, insectos de la familia Guiérridos, del orden Hymenopteros, como los zapateros del género Herris, especialmente Herris remigis, que se deslizan por el agua, como decíamos anteriormente, chinches de agua. En cuanto a las comunidades lénticas relacionadas con las zonas de un lago y sus organismos, podemos decir que en los lagos suelen manifestarse tres zonas: zona litoral, anterior, que es la región de aguas somenas con penetración de la luz hasta el fondo, ocupada por plantas enraizadas. Zona limnética es la zona de agua abierta hasta la profundidad de la penetración eficaz de la luz. La comunidad de estas zonas se compone solamente de plancton, nécton y algunas veces de neuston. El término zona eucótica se refiere al estrato totalmente iluminado, incluidos el litoral y el limnético. Zona profunda es el área del fondo o de agua profunda, que queda más allá de la penetración eficaz de luz. Estamos viendo zonas de un lago, entonces en este caso la imagen pertenece al laboratorio de limnología y planeamiento ambiental de la UFES.
gestión del litoral, genética profunda de la bibliografía básica, en la cual nos basamos para materiales clásicos. Y en cuanto a las normas de manejo, para el mantenimiento de la calidad de los cursos y cuerpos de agua, son las normas que tienen que estar contempladas en los planes de ordenación y la gestión integral de las cuencas hidrográficas, dentro del cual se debe incluir la gestión integral de los recursos hídricos. Y que si esos planes contemplan tanto la restauración como la conservación, como la mejora del régimen hidrológico y el mantenimiento y la conservación de la calidad, cantidad y regularidad del caudal de los cursos de agua que provienen de una determinada fuente hidrográfica que está en proceso de ordenación mediante la implementación de un plan integral de gestión de la fuente hidrográfica, estaríamos cumplimentando las normas de manejo para mantener la calidad de los cursos y cuerpos de agua para la conservación de la biodiversidad. Y de esta manera, entonces, hemos tratado este tema tan importante que se incluyó en los últimos tiempos en la currícula de la carrera de Ingeniería Forestal, y de esta manera la Facultad de Ciencias Forestales y la Universidad Nacional de Misiones cumplimenta su colaboración, su aporte para la gestión integral de la biodiversidad de los ecosistemas de agua dulce, que tiene que ser parte importante de la formación de los ingenieros forestales, ya que cuando le toca intervenir en equipos interdisciplinarios y interinstitucionales, transdisciplinarios y transinstitucionales, estaría en condiciones de tener los conocimientos básicos a partir del cual profundizar en cada uno de ellos y proponer las mejores alternativas para promover el uso múltiple de los recursos naturales en armonía con el proceso de desarrollo sostenible, y teniendo en cuenta, por supuesto, toda la parte económica, integrando con la parte ambiental y también con fundamentalmente integrando este plan de ordenación y de ordenación de la fuente hidrográfica con el factor socioambiental, dado que el bienestar general, social y de las personas es uno de los primeros objetivos que tiene que tener el desarrollo y la implementación de un plan de ordenación integral de las cuencas hidrográficas. Es todo por ahora, así que me despido de ustedes en cualquier momento. Nos vemos. Saludos cordiales. Muy bien. Bueno, es la primera vez que comparto pantalla con un video, así que... Sí, una novedad. A ver. Para todos. ¿Estás sacando el provecho del Zoom, Rosana? Bueno, todo ese desarrollo de la teoría que, bueno, pasamos mediante este video y que este es un chiste, ¿no? Es para al final decir saludos cordiales. Ese marca registrada. Muy bien. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta?
¿Hay alguien allí? Eso. Hay 11 participantes. Juan Ignacio. Pero no, ninguna pregunta. Estamos. Bien. Bien, Juan. Claro como el agua, ¿no? ¿El agua lótica o léntica? Buena pregunta. La lótica. Porque la léntica suele ser más turbia, entra menos la luz. ¿No? Sí. Tal cual. Porque bueno, hay agua estancada. Estimadas, estimados, no sé, Tony, Gabriel, si quieren hacer algún comentario más. Estamos ya próximos a llegar a las 19. Sí, creo que dada la hora poder ir cerrando. Rosana. Eso. Próximo. Bueno, sí, para el próximo... recalcar, perdón, Rosana, yo por ahí lo que quería recalcar es que traten de ir haciendo y entregando o subiendo el aula virtual los TPs, digamos, que se va dando. Así nosotros podemos hacer las devoluciones, porque hay algunos casos por ahí que, si bien lo hicieron, pero no lo levantaron al aula virtual, entonces nosotros no podemos hacer la revisión y dar devoluciones sobre los trabajos prácticos. Así que bueno, avisar eso y comentar nada más. Y en estos días, bueno, vamos a estar devolviendo los comentarios sobre el TP número 7 y el número 8, ya que, bueno, que está disponible obviamente. Eso. Sí, hoy antes de la clase he visto que hay tareas en el foro sobre tema 8 a 11, creo. Hay un grupo que respondió a cada uno de los cuestionarios propuestos, y también he visto que hay trabajos subidos con relación al trabajo práctico número 8. Así que eso estaríamos revisando y haciéndole las devoluciones. Y bueno, esperamos que todos suban y hagan sus tareas. Eso. Muy bien, no sé si alguno de los estudiantes quiere hacer un último comentario, y si no, nos estamos viendo de la manera por WhatsApp y aula virtual el próximo jueves a las 17. Muy bien. Ok, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. El jueves. Buenas noches. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos el Hasta la próximo. próxima. Chau. Nos vemos. Ha sido un gusto. Ha sido un placer. Cuídense. Chao, chao.